Hola, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta a este curso de Salto a la Filosofía. Como vimos en la sesión anterior, en la primera sesión, nos preguntamos acerca de diversos objetos y dimos una pequeña probadita de las dudas que llega a hacerse la filosofía sin acudir a ningún autor en específico, a ningún filósofo en específico. El día de hoy, en esta ocasión, quiero darte una pequeña probadita antes de pasar a la segunda sesión en la que veremos las ramas de la filosofía. Una pequeña probadita de un tema crucial en filosofía hasta el día de hoy, el cual es el de la causalidad. No casualidad, causalidad. Este concepto referente a las causas de las cosas. ¿Cómo nace este problema? ¿Cómo nace este tema? A pesar de que este término de causalidad no nos pueda ser tan familiar, en realidad nos preguntamos mucho acerca de las causas de las cosas que vemos a nuestro alrededor, o acerca de las causas de nuestras acciones, por ejemplo. Pongamos una imagen muy clara. Nosotros podemos estar enfrente de un lago, por ejemplo, y observar qué hay alrededor del lago y qué es este lago, ¿no? Es un conjunto de agua, sí. Pero ¿cómo llegó esa agua ahí? ¿Qué es lo que causó que el agua llegara ahí? Quizás la lluvia, quizás los mantos. ¿Y cuál es el propósito de que esa agua esté ahí? Si es que tiene un propósito. Aristóteles, filósofo antiguo, filósofo griego, uno de los mayores exponentes en la historia de la filosofía y una de las mentes más grandes en filosofía, observaba todo esto, observaba la naturaleza y se preguntaba qué causaba todo eso que estaba a su alrededor, qué causaba que un lago estuviera ahí, qué causaba que los animales comieran, qué causaba que hubiera todo un sistema natural, todo un sistema climático, todo lo que vemos, todo un mundo que funcionaba, ¿no? Parece que el mundo funciona al margen de si nosotros intervenimos o no en él. El mundo es independiente de nosotros, ¿no? Entonces, Aristóteles se preguntaba por esa causa que hacía funcionar todo, ¿no? Nosotros podemos observar fenómenos a nuestro alrededor, podemos observar sucesos y en esos sucesos podemos ver causas que provocan esos sucesos. Aristóteles encontraba 4 tipos de causas de todos los objetos que podemos ver a nuestro alrededor. Causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. La causa material podría ser aquella materia o aquel material que es causante del suceso o del objeto que estamos viendo. En el caso del lago, por ejemplo, el agua. El agua es lo que rellena el lago, ¿no? El agua es la causa que posibilita que el lago sea el lago. La causa formal, que es la esencia de ese objeto. Por ejemplo, el lago es un conjunto de agua que tiene ya una forma establecida, que va a mantenerse más o menos de esa forma, ¿no? Es como la estructura esencial del objeto, al igual que el ser humano tiene una forma establecida, ¿no? Es lo que quizás hoy en los seres vivos llamaríamos toda la información genética que establece cómo este ser vivo va a desarrollarse, cómo va a desarrollar todos sus órganos, cómo va a crecer, simplemente qué forma va a tener. Esa es su causa formal. La causa eficiente es aquello que actúa para que cualquier objeto sea lo que es. Por ejemplo, la causa eficiente del lago son las nubes que llevan el agua a ese lago, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, la causa eficiente de que nosotros hayamos nacido fueron nuestros padres que hicieron lo que tenían que hacer para que nosotros naciéramos. Y la causa final es aquello para lo cual es un objeto. La causa final del lago quizás podría ser el dar de beber a los animales que rodean este lago y que todo el sistema siga funcionando, ¿no? Que la cadena alimenticia siga funcionando. ¿Qué pasaría si no hubiera ningún lago del cual los animales pudieran beber? Pues se extinguirían y todo el sistema tan complejo que vemos en la naturaleza se interrumpiría. Entonces quizás vemos una funcionalidad en el lago o una finalidad del lago. Al igual que vemos finalidades en animales herbívoros, en animales carnívoros, que forman todos un sistema para el cual están perfectamente cohesionados, para el cual están perfectamente acomodados para que este sistema funcione, ¿no? Pareciera que todos tienen una finalidad dentro de ese sistema. Pues esta es la causalidad vista desde Aristóteles. Ahora bien, Aristóteles se fijaba que los objetos fuera de él, es decir, los objetos que lo rodeaban,
tenían ciertas causas, las cuales son las que acabamos de enumerar. Sin embargo, ¿en realidad estamos viendo causas ahí afuera? ¿En realidad vemos causa y efecto en los fenómenos de la naturaleza? Aquí damos un salto enorme de varios siglos hasta David Hume. David Hume se preguntaba si todos los fenómenos que veíamos en la naturaleza realmente tenían este enlace causal que decimos que tienen. Por ejemplo, si nosotros ponemos un papel encima del fuego, decimos que el causante de que ese papel se quemara sería el fuego, ¿no? Sin embargo, lo que nos diría David Hume es que en realidad vemos dos momentos. Uno en el que el papel está entero y dos en el que el papel está hecho cenizas. Pero ¿dónde vemos el enlace causal? ¿Dónde vemos que el fuego fue la causa de que se quemara este papel? Pongamos otro ejemplo. En el caso de la medicina, supongamos que alguien sufre de ansiedad. Ese alguien toma una pastilla, un ansiolítico quizás, y después de tomar ese ansiolítico se reduce su ansiedad, ¿no? Nosotros creeríamos que el causante de esa reducción de la ansiedad fue el ansiolítico. Sin embargo, David Hume nos diría que vemos tres momentos. Uno en el que el sujeto tiene ansiedad, otro en el que el sujeto toma el ansiolítico, y otro momento en el que el sujeto deja de tener ansiedad o se reduce. Pero entre estos tres momentos, ¿en dónde encontramos el enlace causal? ¿En dónde encontramos que el clonazepam fue el que hizo que se le quitara la ansiedad al paciente? Ese enlace causal entre un momento y otro es el que David Hume diría que es en realidad un hábito. Vemos constantemente que una cosa sigue a la otra. Sin embargo, no tenemos la certeza de que siempre que la primera cosa pase, pase la segunda. Es decir, nosotros podemos comer 1000 manzanas y estas 1000 manzanas no nos hacen daño. Sin embargo, no tenemos la certeza de que la manzana 1001 no nos vaya a matar. Es simplemente un hábito. El pensamiento de David Hume lleva en este caso a un escepticismo, es decir, a la creencia de que en realidad no podemos conocer tal cual una causa, no podemos tener tal cual conocimiento de las cosas y de los sucesos, sino que simplemente podemos tener la probabilidad de que algo siga después de otra cosa, según las repetidas veces en que hayamos visto este suceso. Nosotros no podemos tener la certeza de que el clonazepam nos vaya a quitar la ansiedad, únicamente tenemos la alta probabilidad de que nos quite la ansiedad, ya que hemos visto que en varios pacientes se las quita en diferentes ocasiones, pero no podemos tener 100% seguridad de que eso vaya a pasar. Es decir que para David Hume, la causalidad, el enlace causal que nosotros vemos o creemos ver en las cosas es algo que viene de nuestra mente y que nosotros inventamos, por así decirlo. Cosa en la que más tarde va a estar en contra Kant. Según Immanuel Kant, sí, como dice Hume, la causa o el enlace causal que vemos entre las cosas sí es algo de nuestra mente, pero no es algo que nosotros inventemos, no es un hábito, sino que de hecho es la única manera en que nosotros podemos conocer el mundo. Y por conocimiento no únicamente me refiero a conocimiento científico. Kant afirmaba que nuestra única manera de representarnos al mundo es mediante lazos causales. Nosotros vemos un mundo en el que cambian las cosas, y este cambio implica causa y efecto, siempre. No hay otra manera en que nosotros podamos ver el mundo. Es decir, o vemos al mundo con enlace causal o no lo vemos. Al margen de la causalidad no hay nada. Es decir que para Kant nosotros no vemos un momento en el que el papel está entero, después el papel está sobre el fuego y después está quemado, sino que vemos una continuidad causal en la que el papel se va quemando y es nuestra única manera de ver ese suceso. El enlace causal es inherente a esta representación de cualquier cosa que nosotros veamos en el mundo. Es decir, nosotros vemos una sola imagen, no tres por separado ni miles de imágenes. Vemos una continuidad de sucesos y solo podemos representarnos el mundo como una continuidad de sucesos. Y bien, ahora entramos en un tema un poco más difícil de los que habíamos visto, ¿no? Este tema de la causalidad implica muchas cosas. Si podemos conocer realmente la naturaleza, si podemos establecer leyes rígidas que tal cual rigen la naturaleza, si podemos encontrar, por ejemplo, en el caso de la medicina, una certeza de que un medicamento funciona, en fin,
Se implican muchas cosas. Y bien, este pequeño video quería hacértelo para darte también una probadita ya de un tema yéndonos a los filósofos en concreto y a su pensamiento. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que la causalidad es algo que observamos allá afuera y que existe allá afuera? ¿O es algo que nosotros nos inventamos, como diría David Hume, por mero hábito, por simplemente querer ver una coherencia en las cosas? O como diría Kant, nuestra única manera de representarnos al mundo es mediante la causa, la causalidad. ¿Tú qué piensas? En el siguiente video vamos a ver las ramas de la filosofía en las cuales se estudian diversas clases de objetos. Esto de la causalidad se estudiaría en la epistemología. Vamos a ver en esa sesión qué significa epistemología. Por ahora, este pequeño clip únicamente quería hacer como una probadita de autores en concreto, de lo difíciles que a veces pueden ser y de su pensamiento. Entonces nos vemos en la segunda sesión oficial, que va a ser ramas de la filosofía.